Les invito, hermanos, a leer en Mateo el capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a leer algunos textos relacionados con esa imagen y una de las canciones que nos dirigió Lucio. El texto 23 al 27. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y yo quisiera concentrarme en este último texto, el 27, que lo voy a volver a leer. Dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hemos venido a esta reunión a adorar a un ser que el viento y el mar le obedecen. Qué notable, qué experiencia tremenda deben haber vivido los discípulos cuando vieron eso, vieron semejante acto de Dios, de Jesús. En los pasajes paralelos, esto también está narrado en Marcos 4, también en Lucas 8, hay más detalles de toda esta historia. Dice que cuando ellos vieron que el mar y el viento le obedecieron, dice que tuvieron gran temor. Ya tenían pánico antes por la tormenta, pero después tuvieron más temor todavía. Hoy hemos venido a darle culto a ese ser que el mar y el viento le obedecen. Mi papá, cuando yo era chico, él me decía a los tres, ¿no? Vamos a ir al culto, al culto de la cena, al culto de oración, al culto de predicación. Es una pena que esa palabra ya no la usamos más, ¿no? A veces yo la uso en casa cuando hacemos el culto familiar y mis hijos dicen que soy muy antiguo hablando de esa palabra, usándola. Pero deberíamos usarla porque es una palabra bíblica. Varias veces en el Nuevo Testamento aparece esa Biblia, esa palabra, ese término, es el término griego latreia, que es darle culto al Señor. Ahora, es muy importante que esta historia, como todas las narraciones que están en la Biblia, las ubiquemos en el tiempo y el espacio porque cobran mucho más interés. Esto ocurrió en Palestina. Traje un mapa ahí para ubicar. Ocurrió al norte de Palestina, ahí en el mapa está el mar de Galilea al norte, y más al norte está el Monte Hermón, y ese Monte Hermón es muy alto, es el más alto de Palestina, 2.800 metros, en general está nevado. Y lo que sucedía en el mar de Galilea es que cada tanto venían vientos de ese monte, que está frío, y venían al mar de Galilea, que es un mar que está bien profundo, está a 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Es una zona de mucho calor, así que esas masas de aire se mueven, eran frecuentes, pero esta debería haber sido una tormenta especial porque los discípulos que estaban acostumbrados a estar en ese mar pescando se asustaron. Hay un héroe, uno de mis héroes de la historia es Isaac Newton.
Isaac Newton vivió en el siglo XVII, en el Reino Unido, descubrió las leyes del movimiento de los objetos en el universo, en la naturaleza en general. Los chicos estudian esas leyes en secundaria. En segundo técnica se estudian ya las leyes de Newton. Primera ley, segunda ley, tercera ley. La estudian los bachilleres también en tercero y cuarto año. Y es admirable Isaac Newton, cómo las logró descubrir. Y encima tuvo que idear una herramienta que se llama cálculo diferencial e integral para poder demostrarlas y convencer que efectivamente él tenía razón. Y eso es una materia que se estudia hoy, 350 años después. Se estudia en las universidades. Los chicos que estudian ciencias naturales o ingeniería, inclusive los que estudian administración, economía, tienen una materia que se llama análisis matemático. La ideó Newton, por eso es uno de mis héroes, para poder mostrar que efectivamente cómo funciona el movimiento en el universo, una genialidad. Y hoy el mundo lo elogia, y si hubiera en la época de él premios Nobel, él se hubiera ganado varios. Ahora, a los hombres se los elogia por descubrir las leyes del universo. ¿Qué hacemos con el que las puso? El que las ideó, el que las diseñó. Pero no solamente que las diseñó, sino que cuando quiere, las interrumpe, le ordena, les manda. Es una cosa notable. A ese ser, que el viento y el mar le obedecen, a ese ser se lo adora. No se lo elogia, ni se lo admira, ni se lo premia. Se lo adora, se le rinde culto, como estamos haciendo y como nos hemos reunido ahora, esta mañana, para darle gloria y honra. Un segundo aspecto de este texto está en el versículo 26, que dice, bueno, sálvanos que perecemos, dicen los discípulos, pues estaban muy asustados. Y Jesús dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. O sea que algo de fe tenían, ¿no? Como nosotros. Nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo cuando nos convertimos, pero tenemos que seguir poniendo fe a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿no? Como debieron haber puesto ellos, que tenían al Señor ahí en el barco o en la barca. Y me anoté algunas cosas que nosotros podríamos tener presente. Debe haber muchas más, pero algunas cositas nomás que tienen que ver con nuestro tránsito en esta vida y dónde tenemos que depositar fe. A modo de ejemplo, por ejemplo, cuando decidimos si vamos a engañar o no, o si vamos a mentir o no, necesitamos tener fe para honrar al Señor. Cuando elegimos un trabajo honesto o un trabajo deshonesto, ¿cuál elegís? Tenés que tener fe. Cuando navegás por internet y mirás páginas de internet, ¿cuáles páginas visitás? Ahí tenés que tener fe. Fe que el Señor te está mirando. Cuando te gusta una chica que no es del Señor o un muchacho, no está mal que te guste una chica o un muchacho que no sea del Señor, pero no te puedes hacer ninguna ilusión con esa chica o ese muchacho. Ahí tenés que tener fe. Cuando te agreden y vos no devolvés la agresión, ahí demostrás fe. Cuando se burlan porque sos creyente, en tu trabajo, en el estudio, en la escuela, en el club, los vecinos, ¿no? Cuando se burlan porque sos virgen y vas a esperar a tener sexo cuando te cases, se necesita fe. Cuando ayudás a otros y te perjudicás vos, ayudas al prójimo, a un hermano o a alguien que necesita y salís perjudicado vos.
cuando amás desinteresadamente a otro sin esperar nada a cambio. Ahí usás fe. Cuando testificás de Cristo. Bueno, y debe haber un montón más. Entonces, hombres de poca fe, le dice el Señor. Tenemos que ejercitar la fe, y la fe es darle culto a Dios también. Es otra manera de darle culto. Le damos culto acá en la reunión y le damos culto cuando vivimos, cuando transitamos en nuestra vida, en las cosas que tenemos que hacer, decidir. Él está presente, tenemos fe en Él y por eso actuamos de determinada manera. Y otro tercer aspecto de este texto, dice entonces, levantándose, el versículo 26, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Es notable porque el Señor le dice al viento que se pare, pero también se paran las olas. O sea, otra vez se viola la primera ley de Newton, que es la de la inercia. O sea, el viento podía parar, pero las olas iban a seguir moviendo por un buen tiempo y se paran también. ¿Cómo no se iban a parar si estaba el dueño del universo ahí? Todo el universo le obedece a Dios, salvo nosotros. Como dijo Benito el domingo pasado, cuando hablaba de que algunas personas le dicen que no a Dios, ¿no? Y Benito hizo la expresión que los ángeles miran sorprendidos, estupefactos. ¿Cómo le dicen que no al Creador? Entonces, en esta tercera ítem de esta narración, nosotros a veces nos ponemos en tormentas o atravesamos tormentas porque somos desobedientes, como le pasó a Jonás. Una historia parecida. Jonás, bueno, en algunas cosas parecida. Jonás desobedece y se sube a un barco y Dios manda una tormenta para hacerlo volver al círculo de la voluntad de Dios. Él se metió en problemas. En el caso de los discípulos, ellos no se metieron en problemas en esta tormenta por desobedecer, sino al contrario. Dice el otro texto, el texto paralelo, que Jesús les dijo, síganme, vamos a la barca. Así que ellos se metieron en problemas por estar dentro de la voluntad de Dios. Bueno, ojalá que cuando tengamos dificultades y problemas sea por estar dentro de la voluntad de Dios, que entonces no es tanto problema. Ahora, la vida es una tormenta. Cada uno de nosotros tenemos tormentas. Algunos tienen tormentas de esta semana y otros tienen tormentas de años. Y cada uno tiene la tormenta particular que está viviendo. Por eso es muy importante no juzgarnos entre nosotros, porque quien supera fácilmente una tormenta puede ser que otro ese tipo de tormenta no la pueda superar tan fácil. Entonces, cada uno tiene esa tormenta y la Biblia le llama también la cruz, ¿no? Cada uno lleva su cruz. Y la vida terrenal es tormentosa, permanentemente tenemos dificultades. Entonces, esta escritura que hemos leído también nos alienta que quien está comandando esa barca, aunque esté dormido, es el Señor. De manera que no es tanto problema, ¿no? Es durísimo pasar tormentas, pero estamos con el Señor. Por ejemplo, la familia Vázquez en este momento está sufriendo una tormenta durísima. Y cada uno acá puede dar testimonio de lo que vive, de lo que sufre. Algunos nos enteramos, otros no nos enteramos, pero está el Señor con nosotros. Qué cosa grande, ¿no? A ese Señor venimos a adorar y a rendirle culto. Y quiero finalizar con un texto tomado de Matthew Henry, que también lo puse en la imagen, que quisiera leerlo. Matthew Henry comenta este texto
Y mirá lo que dice, qué cosa extraordinaria que ojalá nos sirva ahora para adorar al Señor cuando lo hagamos memoria de Él, ¿no? Con los símbolos. Matthew Henry vivió en la misma época que Newton y en el mismo país. Otro genio, Matthew Henry. Dice, Cristo es un hombre totalmente diferente de todos los demás. Todo en Él es admirable. Nadie es tan sabio, tan poderoso, tan amable y tan benigno como Él. Cristo es digno de admiración por disponer de un poder tan portentoso que se impone incluso a la naturaleza inanimada, que es incapaz de ser hechizada por la palabra humana. Qué bien que escribe Matthew Henry. Dice, el que puede hacer esto puede también hacer cualquier cosa por difícil que parezca. Tiene poder para avivar nuestra confianza en Él en medio de las mayores tormentas. Oremos para participar de los símbolos. Señor, hemos venido esta mañana para darte toda la honra, la gloria, para darte culto, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Creador, tú eres el dueño de todo, tú has creado todo. Hemos leído en esta narración cómo tú tienes poder para suspender todo eso que has creado o seguirlo manteniendo en movimiento. Señor, además eres nuestro Salvador, nos has reconciliado con Dios y venimos ahora al participar del pan y de la copa a hacer memoria de ti, a adorarte. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, a poder adorarte de la manera que tú te mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén.